ya me define una transformación lineal porque después lo que se dice es que uno extiende a todos los elementos del espacio vectorial por linealidad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que bueno, como cualquier elemento lo escribo como combinación de elementos de la base y la transformación lineal justamente saca escalares, separa sumas y todo, entonces puedo obtener cuánto vale la transformación lineal en cualquier elemento sabiendo únicamente cuánto valen elementos de la base. Entonces con esta idea es que muchas veces nos dan una función, nos dicen qué valen, ¿sí? Cuál es la imagen de determinados valores y nos pregunta si efectivamente es una transformación lineal. Entonces vamos a ver. Esto. Bien. Tengo este enunciado, determinar si T de R3 en R3 es una transformación lineal o si puede existir una transformación lineal que haga que a estos elementos, al 1, 0, 1, al 2, 1, 0 y al menos 1, 0, 0, los mande a estos elementos. ¿Sí? Entonces, para saber si existe o no, lo único que tengo que hacer es ver si esos tres elementos me definen una base. La tengo que tener definida sí o sí en una base. Entonces, bueno, veamos si el 101, el 210 y el menos 100 forman una base de R3. Son tres elementos y estoy en un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces, únicamente necesito ver que esos elementos sean LI. ¿Sí? Y cuidado con esto, porque si estuviera en R4 y la tengo definida sobre tres elementos, entonces no me alcanza para decir que es una transformación lineal, o necesitaría definirla sobre el elemento restante linealmente independiente con esos, ¿sí? Pero en este caso, R3 tiene dimensión 3, tengo tres vectores, lo único que necesito ver es que sean linealmente independientes, hago el determinante, que me da 1, y entonces, al poder decir que tengo esta función t definida sobre una base de R3, ya puedo decir que es una transformación lineal. ¿En general nos quedamos con eso? No. ¿Qué es lo que queremos? Queremos saber cómo es la expresión de la transformación lineal para aplicársela a cualquier vector x y z de R3. Entonces, vamos a ir con ese paso. Queremos saber cuánto vale t de x y z. Como dijimos que el 101, el 210 y el menos 10, acá va un 0. Detalle porque después voy a hacer lío. Como dijimos que estos tres vectores forman una base de R3, entonces sabemos que cualquier elemento x y z lo podemos escribir como combinación lineal. Entonces tenemos que encontrar el alfa, beta y gamma reales, tales que nos cumplen con esta igualdad. Por lo tanto, acá nos va a aparecer un sistema de ecuaciones lineales. En este caso es muy sencillo, puede ser que sea un poco más complicado, que tengamos que hacer alguna triangulación o algo de lo que hemos hecho en la guía de sistemas de ecuaciones como para poder resolver el sistema, ¿sí? Y nos queda que y es igual a beta, z es igual a alfa y gamma es z más 2i menos x.
Entonces, ¿eso qué significa? Que el vector de x y z lo tenemos escrito como z por el 1, 0, 1 y por el 0, 1. Bueno. Dos. Por el 2, 1, 0. Y z menos 2i más 2i menos x por el menos 1, 0, 1. Entonces, que t sea una transformación lineal significa que yo puedo aplicar t a ambos miembros de esta igualdad. ¿Y qué es lo que hago? T de x y z es t de todo esto. Pero después, ¿qué significaba? ¿Qué me decía la transformación lineal? Que todo lo que eran escalares, números, salían para fuera de la transformación. Y que si tenía la suma de dos vectores, se transformaba en la transformación aplicada a cada uno de esos vectores y después la suma. Entonces, en este caso, me queda z, que es un escalar. Después el 1, 0, 1 está sumando todo este vector, así que el t del 1, 0, 1. El i es otro escalar, entonces sale afuera. Y el 2, 1, 0 está sumando a todo este otro vector que nos queda, entonces lo separo. Y por último, el z más 2i menos x también es un escalar, también es un número, sale afuera y nos queda t del menos 1, 0. Bien, este paso es el que nosotros estamos aplicando, que t es una transformación lineal. Sí, vamos a poner. Y ahora, en este otro paso, en este paso, lo que estoy usando es cómo definimos t en la base. ¿Sí? Porque habíamos dicho que t del 1, 0, 1 vale 1, 2, 1, t del 2, 1, 0 vale 2, 1, 0 y t del menos 1, 0, 0 vale 1, 2, 1. Entonces, en el último paso, lo único que hago es sumar, ¿sí? Acomodar esto, volver a generar un único vector y nos queda que nuestra transformación lineal, t de x y z, tiene la forma 2z más 4i menos x en la primera coordenada, 4z más 5i menos 2x en la segunda, y 2z más 2i menos x en la tercera. Y esto vale para todo x y z real. O sea que tenemos dada la expresión de nuestra transformación lineal. Hasta ahí, ¿vamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué pude asegurar que es una transformación lineal? ¿Se entiende cómo usé la definición de transformación lineal para poder obtener el valor de x y z? Sí, una pregunta. Cuando haces como la distributiva, que los multiplicás al z y al i por z más 2i menos x, ¿no? ¿Cómo? No, a ver, mira. Acá, estoy en este, ¿sí? Tanto el z como el i, como el z más 2i menos x, esos son números, ¿sí? Son los que en la definición de transformación lineal uno escribía como lambda. Bien. Entonces, como son números, yo eso los puedo sacar afuera de la transformación lineal. Y los saco afuera, pero tienen que estar multiplicados por t aplicado al vector que ellos tienen al lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez
que vos tenés, por ejemplo, en el tercer término, que es z más 2i menos x por t de menos 1, 0, 0, una vez que escribís el transformado de menos 1, 0, 0, que es 1, 2, 1, volvés a ingresar ese escalar que está afuera del vector z más 2i menos x, multiplicando en cada componente del vector. Entonces, hace z más 2i menos x por 1, después por 2 en la segunda y por 1 en la tercera. ¿Sí? Y así lo vas haciendo con los otros dos términos también de esa expresión del tercer renglón. ¿Sí? Entonces, al final armás la expresión explícita de la transformación lineal, donde solo depende de x, y de z. Ah, bien. Perdón ¿Querés, que querés que lo tengo una escribamos? duda. ¿Por qué pasa? Oh, perdón, ¿puedo hacer Sí, una sí, sí. duda? Sí, Que sí. es de lo mismo, básicamente. En el último término de que estaban hablando, que dice t en el segundo, dice t por paréntesis menos 1, 0, 0, y abajo pasa a ser 1, 2, 1. Esa es la parte que Sí, no entiendo. ¿Qué pasó porque, ahí? Sí. mira, subo, mi transformación lineal se definía como t del menos 1, 0, 0 como 1, 2, 1. O sea, recién ahora, recapitulemos. Lo primero que hicimos fue ver que estos tres vectores que estaban acá eran una base. ¿Sí? Estos tres vectores no los usamos nunca hasta ahora. Aunque estos tres sean una base, me alcanza para poder decir que es una transformación lineal. ¿Bien? Ahora, cuando yo quiero ver cuánto vale esa transformación lineal en cualquier vector genérico, x y z, o en alguno en particular, lo que necesito es, o lo que vamos a usar, es esta definición, que hasta ahora no la veníamos usando. Entonces, fíjate, t del 0, 1, del 1, 0, 1 es 1, 2, 1. Vengo acá abajo en mi cuenta, ya me pasé. T del 1, 0, 1 es 1, 2, 1. Es ese vector. T del 2, 1, 0, vengo acá, 2, 1, 0. Entonces, 2, 1, 0. Y t del menos 1, 0, 0 lo que decía es que es igual al 1, 2, 1. ¿Sí? Voy a... Es así. Un detalle Son importante ahí en lo que iguales. decías, claro. Esos son iguales. Y estos son iguales. Y porque es así como estaba dada nuestra transformación lineal. ¿Sí? Entonces ahora... Decía ahí que vos decía t por menos 1, 0, 0, ten en cuenta que es una función aplicada a un vector. No es t por el vector, sino que es t evaluado en el vector. Es como cuando tenés f de x, una función aplicada, ¿sí? O un polinomio. Bueno, ahora la función está aplicada a un vector, ¿sí? No es t por, sino t evaluado en. Lucía, ahí cuando hablaste, digamos, se escuchó el por, y justamente ahí cuando se empieza a confundir la notación es que perdemos de vista la cuenta que hacemos. Yo, Genial, muchas gracias. yo lo que no entiendo es del anteúltimo término al último, cómo se hizo esa distributiva. Bueno, ahí vamos, ahí va a ser. Lo primero que hacemos es, yo tengo acá z por el vector 1, 2, 1. Entonces, ¿esto qué me queda? Z es un número. Entonces, yo puedo multiplicar un número por un vector, ¿de qué manera? Bueno, lo veníamos haciendo metiendo el número en cada una de las componentes de mi vector. O sea que esto me queda z, 2z, z. ¿Bien? Más. Y
por el vector 2, 1, 0 es i por 2 más i por 1, perdón, no más. La segunda coordenada es i por 1 y la tercera es i por 0, que es 0. ¿Bien? Y ahora, el último, que es por ahí como el más complicado a la vista, porque tenemos un escalar, o sea, un número que multiplica un vector, pero el número es una suma de números. Entonces es todo esto multiplicado por 1, es lo que va en la primera componente. O sea que z más 2i menos x. Todo este número multiplicado por 2, así que es 2 por z más 2i menos x. Y todo este número multiplicado, bueno, por 1, así que nos queda z, 2i menos x. ¿Qué quedaba? Bien, ahora, una vez que hice eso, en el siguiente paso lo que voy a hacer es sumar las primeras coordenadas. Para cambiar. Voy a sumar el z, el 2i y todo esto. Y eso va a ser lo que va a venir acá. Es z más 2i más z más 2i menos x. Contemos. Tengo z más z, 2z. Después tengo 2i más 2i, 4i, menos x. ¿Sí? Y lo mismo hago con la segunda componente. Fíjense, tenemos no quiero seguir agregando colores. Tengo 2 zetas y acá tengo que hacer esta distributiva. Tengo, acá fíjense, si multiplicamos 2 por todo este número, nos quedan 2z más 4i menos 2x. Y entonces si a eso le sumamos el i que teníamos de acá y el 2z que teníamos de acá, nos queda esta expresión. ¿Sí? Y para la última componente, lo que tenemos es z, nada. Y entonces, más, tenemos el primer z y nos queda más z más 2i menos x. O sea que nos queda 2z más 2i menos x. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? No había leído quién era que había preguntado. Sí, sí, ya entendí, gracias. Bien. Profe, yo tengo otra consulta, que me quedé procesando algo que dijo al principio. Porque cuando comenzó a explicar el ejercicio, dijo que, bueno, en este caso tenemos una transformación lineal de R cubo en R cubo. Pero Sí. si tuviésemos solo dos datos, viste que nos dan 3 vectores Sí, al principio. O sea, nos da que t del 1, 0, y bueno, termina sí, en supongamos que 1. no tengo el último. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, a ver, eso depende de cómo es el enunciado del ejercicio. Si el ejercicio tiene el mismo enunciado que este, tenemos que decir, no me alcanza, o sea, los vectores que tengo no son una base, y entonces no es transformación lineal, porque me falta la información, ¿sí? No es transformación lineal. Puede ser, porque hay ejercicios de la guía, que dice, bueno, si no le alcanza para armar una base, busque de extenderlo a una base que tenga estos vectores como elementos de la base. ¿Sí? Entonces ahí yo lo que debería hacer es irme a espacios, lo que hacíamos en la guía de espacios vectoriales, y agarro los dos vectores que me dan y le
agrego otro vector que sea LI con Lineal, ellos. claro. Perfecto. ¿Sí? De todas formas, a ver, digo así pensando en estos dos vectores, que los dos primeros vectores son LI entre sí. Si no, debería primero verificar que los dos vectores en los que me lo definen son LI Claro. y después hacer todo eso. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Hay ejercicios de eso en la guía. Bien, entonces estamos. Podemos decir que es una transformación lineal y podemos decir cuánto vale en cualquier X y Z. ¿Sí? La ventaja de tener los dados con esta expresión es que ahora uno agarra cualquier vector de R3, el 5, 4, menos 8, y sabe cuánto vale la transformación lineal, sin tener que hacer toda la cuenta que veníamos haciendo, que es escribir ese vector como combinación de elementos de la base y aplicarlo. ¿Sí? Ya tenemos la expresión. Bien. Entonces, ahora, ¿qué le podemos hacer a la transformación lineal? Bueno, vamos a ver un montón de cosas que podemos hacer con la transformación lineal. Pero dos de las más importantes son buscar el núcleo y buscar la imagen. El núcleo, ¿qué son? Son los elementos que van al cero del espacio vectorial de llegada. ¿Sí? En este caso, nuestro espacio vectorial de llegada es R3, entonces el 0 de R3 es el 0, 0, 0. Pero si hubiésemos ido, nuestra transformación llegaba al espacio vectorial R2, el 0 es el 0, 0. O si llegaba a las matrices, al espacio vectorial de las matrices, ¿sí? Cuadradas, inversibles, bueno. Entonces ahí había que ver cuál era el 0, que no es el 0, 0, 0, en ese caso. Bien, no voy a ahondar mucho en ese espacio vectorial en particular, pero vamos a ver cómo se calcula el núcleo. Siempre sugerimos que escriban la definición. ¿Quién es el núcleo? ¿Sí? El núcleo son los X y Z, que están en R3, los X y Z que están en R3, tales que X y Z va al 0, 0, 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que la primera coordenada del X y Z, o sea, el 2Z más 4Y menos X, tiene que ser 0, el 4Z más 5Y menos 2X tiene que ser 0, y el 2Z más 2Y menos X tiene que ser 0. ¿Sí? Que T de X y Z vaya al 0, 0, 0 significa que cada una de las coordenadas debe valer 0. Entonces, en realidad lo que tenemos es que buscar los X y Z tales que verifican este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Como es homogéneo, ya sabemos que tiene solución, por lo menos el 0, 0, 0 es solución del sistema, entonces en realidad lo que tenemos que ver es si este sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. Bien, si resolvemos este sistema, ¿sí? Como más les guste, siempre sugerimos que traten de aplicar lo que hemos visto en sistemas. Yo llegué a que 2Z tiene que ser igual a X y a que Y tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, el núcleo de mi transformación lineal son los X y Z tales que, habíamos dicho, tenían que cumplir con todo este sistema. Bueno, ese sistema se reduce en decir que son los X y Z tales que 2Z es X e Y es igual a 0. Entonces ahora
Vamos a hacer algo que hemos hecho en espacios vectoriales para poder hallar generadores, ¿sí? Si I es igual a 0, entonces directamente pongo la coordenada de I igual a 0. Y si X es igual a 2Z, en lugar de poner X, pongo Z. Entonces lo que me queda es que el núcleo son los 2Z, 0Z, que están en R3. O lo que es lo mismo, Z, por el vector 2, 0, 1, con Z, un número real. Y entonces ahora si miro acá digo, bueno, ¿pero esto qué es? Este es el conjunto generado por el 2, 0, 1. ¿Sí? Entonces a validar el núcleo de mi transformación lineal es el conjunto generado por el vector 2, 0, 1. Que como es un solo vector, obviamente es linealmente independiente con el mismo, linealmente independiente, es un conjunto linealmente independiente, y la dimensión que tiene el núcleo es 1. ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirve esto? Porque a veces nos interesa saber si las transformaciones son lo que se llama monomorfismo, que significa inyectiva, o epimorfismo, que para nosotros va a ser sobreyectiva. ¿Sí? Y una de las condiciones para que sea inyectiva, o que sea monomorfismo, es que el único elemento que tenemos en el núcleo sea el origen, el 0, 0, 0. Entonces, si yo tengo dimensión 1, 2, más grande en el núcleo, esa transformación no va a ser un monomorfismo, ¿sí? No puede ser inyectiva. Todas estas equivalencias que yo estoy diciendo de la definición de monomorfismo, a que en el núcleo solo tiene que estar el 0, que si tengo dimensión del núcleo mayor que 0, entonces no va a ser, todo eso está dado en el apunte teórico, para los que no lo han leído, ¿sí? Pero bueno, entonces yo con calcular el núcleo puedo ya, quedémonos con esto, decir si la transformación es un monomorfismo o no. Voy a decir que es monomorfismo si el núcleo es únicamente el 0. Y voy a decir que no es monomorfismo si el núcleo tiene algún vector distinto del 0. Por ejemplo, este caso. Nati, una cosita para agregar que Vale. por todo lo que estuvo haciendo la profesora, el núcleo, ¿sí? Resaltamos que es un subespacio, así como ahora cuando calculemos la imagen. Entonces, por eso decimos, bueno, que está el 0, 0, 0 siempre, porque es solución de ese sistema homogéneo. Y hablando un poco de esa cuestión del 0, algo para agregar de las transformaciones lineales es que siempre la imagen del 0 tiene que ser 0. Entonces, si ustedes reconocen en un ejercicio que t del vector nulo no me da el vector nulo, con eso basta para decir que no es transformación lineal. Listo. Muy bien. ¿Sí? ¿Queda claro esto del núcleo? Sí, como dijo Otra Nico, cosita, claro, otra cosa es que justo en este ejemplo, como t va de R3 a R3, también es importante reconocer que el núcleo son vectores que están en el dominio, no en la imagen. O sea, son los vectores en el dominio que tienen como imagen al 0. Y la imagen está, digamos, en el codominio. Eso, digamos, lo de la imagen por ahí es más relacionado a la matemática secundaria, pero bueno, el núcleo es un conjunto, digamos, mucho más nuevo para ustedes. Sí, bien, eso mismo iba a comentar. Siempre, fíjense que yo empecé poniendo quién era el núcleo con la definición de núcleo, ¿sí? Son las X y Z en R3 al que les puedo aplicar la transformación.
¿sí? Porque como dijo Nico, en este caso, tanto el dominio como el codominio son R3, pero en realidad puedo tener cualquier espacio vectorial arriba, entonces siempre escriban de cero la definición de núcleo en el caso de la transformación lineal que ustedes tienen, ¿sí? Para no confundirnos con dónde estoy, a dónde tengo que llegar, ¿bien? Siempre tiene que ser un subconjunto del dominio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? Por mi parte quedó claro. Bien. Entonces, ahora yo lo que anoté acá es el teorema de la dimensión, porque muchas veces el teorema de la dimensión nos permite contestar preguntas sin tener que hacer muchas cuentas. Como por ejemplo, el teorema de la dimensión nos dice que para una transformación lineal, la dimensión del espacio vectorial del dominio se descompone como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Sí? Entonces eso a nosotros, ahora que calculamos el núcleo y que tenemos la dimensión del núcleo, nos permite decir cuánto es la dimensión de la imagen sin calcularla. ¿Sí? Entonces fíjense, yo lo que hice acá abajo fue escribir el enunciado del teorema con los valores que yo tengo. El dominio es R3, tiene dimensión 3. Se descompone como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. La dimensión del núcleo acabamos de probar que es 1. ¿Sí? La dimensión de la imagen no la sabemos porque todavía no hicimos nada con la imagen. Pero fíjense que ya de este teorema nos dice que la dimensión de la imagen es 2. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos sirve? Ustedes, cuando uno prueba que una función es sobreyectiva, lo que necesita es que llegue a todos los elementos del codominio. ¿Sí? Esa es la idea de función sobreyectiva. Entonces, así como antes hablamos de monomorfismo, que estaba asociado con la inyectividad de nuestra transformación lineal, se define lo que es un epimorfismo, que está asociado con la sobreyectividad de la transformación lineal. ¿Sí? Entonces, pensemos, una transformación lineal sobreyectiva significa que en la imagen tengo la imagen es todo el espacio, todo el codominio, todo el espacio de llegada. En este caso, de nuestra transformación, el codominio también es R3. ¿Qué dimensión tiene R3? ¿3? Bien. ¿Y qué dimensión estoy diciendo yo que tiene la imagen? 2. 2, ¿sí? Yo por el teorema de la dimensión probé que la imagen tiene dimensión 2. Entonces, la imagen y el codominio, yo tengo que, en este ejemplo, tienen distinta dimensión. ¿Pueden ser iguales esos subespacios? Si uno tiene dimensión 2 y el otro tiene dimensión 3. Bueno, a ver. ¿Con qué estaba asociada la dimensión? Con la cantidad de vectores linealmente independientes que generaban, ¿sí? O sea, con la cantidad de elementos de una base. Lo que estamos diciendo acá es que la base de la imagen tiene dimensión 2. Y la base de todo el espacio en el cual está incluida la imagen, como subespacio, tiene dimensión 3.
O sea, tiene 3 vectores la base. Perdón, no tiene dimensión. La base tiene 3 vectores. En R3 y la base de la imagen tiene 2 vectores. Entonces, como subespacio, son distintos. ¿Sí? Porque para generar uno necesito 3 vectores linealmente independientes y para el otro necesito 2 vectores linealmente independientes. Entonces, esto viene a que yo puedo asegurar que la imagen de la transformación lineal es distinta de todo el subespacio R3. Bueno, nada, y con esto T no es un epimorfismo. Voy a dejar acá el tema de epimorfismos porque requiere que tengamos todos los conceptos un poco más aceitados y si recién estamos empezando a saber la guía, se nos va a escapar un poquito, ¿sí? Les sugiero que cuando empiecen a hacer la parte de monomorfismo, epimorfismo, vuelvan a este ejemplo de la clase y miren, ¿sí? Porque es muy útil y el teorema de la dimensión muchas veces nos ayuda a contestar una pregunta sin tener que hacer las cuentas, sin tener que calcular quién es la imagen. Bueno, ¿sigo? Yo tengo una cosita. Entonces Sí. puede ser que la única manera que sea epimorfismo es cuando el núcleo da 0, 0, 0, que sería mono, bueno, no me acuerdo, pero sería en el único caso en el que cumple el epimorfismo, ¿no? A ver, no, pero no porque vos lo estás pensando en nuestro ejemplo que la transformación va de R3 Claro. a R3. Entonces, Claro, sí, en nuestro ejemplo. en nuestro ejemplo, con una transformación de R3 a R3, para que sea epimorfismo, o sea, para que la dimensión de la imagen sea 3, necesito que la dimensión del núcleo sea 0, con lo cual sea únicamente el vector 0, 0, 0. ¿Sí? En eso está bien lo que estás diciendo. Ahora, no vale en general, porque yo puedo tener, a ver si anoto acá, ¿sí? Puedo tener T que va de R3 a R2. Claro, y ahí Transformación cumpliría lineal. ahora. ¿Sí? Entonces, acá puede ser que, mejor dicho, va a ser que si tengo un epimorfismo tiene dimensión 2, pero no va a ser un monomorfismo porque el núcleo no va a ser solo el 0, 0, 0. ¿Sí? Sí, sí. O sea, en realidad, núcleo e imagen van a tener, alguna va a tener dimensión 2 y otra va a tener dimensión 1. ¿Sí? Si estoy pensando en una transformación lineal no trivial, no nula. ¿Bien? Bueno, entonces, dejamos el teorema de la dimensión por un ratito ahí y vamos a ver cómo calculamos la imagen. La imagen son todos los elementos, o sea, todas las imágenes, los T de X y Z, en donde uno agarra X y Z en el dominio. O sea que la imagen siempre es un subespacio, ¿sí? Vamos a anotar, es un subespacio vectorial vamos a poner así, del codominio. ¿Sí? Pero entonces, como nosotros tenemos dado la transformación lineal aplicándola a elementos de una base, su imagen va a estar generada por las imágenes de esos elementos. ¿Sí? Entonces, una manera, para como teníamos dada originalmente la transformación, una manera de poder saber quiénes son los elementos de la imagen, es T del 0, 1, 0, T del 2, 1, 0, T del menos 1, 0, 0. Hago el subespacio generado por estos vectores. Fíjense que
en el segundo renglón, ¿sí? En la segunda igualdad, lo que me aparece es 2 veces el vector 1, 2, 1. Entonces, claramente puedo deshacerme de uno de esos, de esa duplicación del vector. En realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que la imagen calculada así me dé un subespacio generado por, y que sea generado por y no tenga la base, ¿sí? O sea, yo tenga que de ahí extraer la base. En este caso, la base se extrae bastante rápido porque justamente lo que tenemos es 2 veces el mismo vector, ¿sí? Entonces, fíjense, me queda que la imagen de T es el generado por el 1, 2, 1 y el 2, 1, 0, ¿sí? O sea, es generado por un conjunto de 2 vectores. ¿Y cuál era, habíamos dicho, la dimensión? 2. O sea que yo ya sé que estos 2 vectores forman una base para la imagen, ¿sí? Si yo no sabía eso, por ahí está interesante probar que estos vectores son LI. ¿Bien? En general, creo que eso resulta más sencillo calcular la imagen que el núcleo, ¿sí? De las transformaciones lineales. Si ustedes Bueno, cambiaran la base de partida, por ejemplo, en vez de agarrar los datos, también obtendrían una base de la imagen. Por ahí no son esos mismos vectores, sino una combinación lineal de ellos, y también es válido. claro. O si, por ejemplo, no tengo dada la transformación lineal en una base, sino que tengo dada la transformación lineal con la expresión t en x y z vale esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo agarrar una base del dominio, y en general uno agarra la base canónica, y calculo la imagen de esos elementos, y digo, bueno, la imagen es la generada por t en los elementos de esta base que yo elegí, ¿sí? Entonces es como que este proceso siempre lo puedo hacer. Tenga dada la transformación en una base o no, o la tenga dada en forma de expresión y yo busque una base, ¿sí? Te vuelvo a decir, en general cuando uno tiene que elegir bases, va a elegir o la base canónica, o si tengo que agregar elementos, voy a tratar de agregar elementos de los más sencillos, o sea, que tengan un 1 y muchos ceros, o 2 unos y el resto 0, ¿sí? No, siempre que tengan que elegir algo en cuanto a vectores, traten de que tenga muchos ceros, porque eso facilita mucho las cuentas. ¿Bien? Bueno. No sé cómo estamos con hora. Menos 10. Sí. Bueno. Y el último concepto que vamos a ver hoy, que lo vamos a ver medio por arriba, es el de matriz asociada a una transformación lineal. Y digo que lo vamos a ver medio por arriba porque creo que es como que ya estamos viendo bastante información del tema, ¿sí? Pero si yo tengo una transformación lineal, tengo o le puedo asociar una matriz que me va a permitir que haga las operaciones o que estudie cosas de la transformación lineal de una manera más sencilla, ¿sí? Muchas veces la transformación lineal va a venir dada, para verla en la guía, por una matriz. Entonces, ¿cómo es? Bueno, la matriz asociada a la transformación lineal siempre va a estar dada de
voy a necesitar una base del dominio y una base del codominio. ¿Sí? Y entonces va a ser, voy a poner como vectores columna los elementos, el vector que me da la imagen de la base del dominio. Entonces voy a escribir un poquitito más acá al lado. ¿Sí? ¿Nosotros qué teníamos? Teníamos dada de esta manera nuestra transformación lineal. Menos 1. ¿Sí? Así estaba dada nuestra transformación lineal. Probamos que estos vectores forman una base. ¿Sí? Que la voy a llamar B. Sí, voy a aclarar acá. B es el 1, 0, 1. ¿Sí? Y después una base siempre fácil de utilizar es la base canónica. ¿Sí? La 1, 0, 0, la 0, 1, 0, la 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la base B para el dominio y la base canónica para el codominio. ¿Sí? Y la matriz, ¿cómo se arma? Bueno, miro cuánto vale P en el primer vector que tengo en la base, el 1, 0, 1, que me da el 1, 2, 1. Y entonces voy a poner el vector 1, 2, 1, forma vertical, en la primera columna de mi matriz. ¿Sí? Está asociado con la posición en la que tengo el vector 1, 0, 1 en la base. ¿Sí? Acá es muy importante el orden. ¿Sí? O sea, si el vector 1, 0, 1 es el primer vector que yo tengo dado en la base, entonces su imagen tiene que ir como la primera columna de mi matriz. ¿Sí? Ahora miro, el vector 2, 1, 0 es el segundo vector que tengo en la base, su imagen tiene que ir como el segundo vector de mi matriz. ¿Sí? Bien. Así obtengo esta matriz. Esta es la matriz de la transformación lineal de la base B en la base canónica. ¿Qué significa? Bueno, significa que si yo agarro esta matriz y ahora a cualquier vector de X y Z lo escribo como combinación de elementos de la base. ¿Sí? Puedo operar con esta matriz, con esos elementos, y obtener quién va a ser la imagen de ese elemento. No sé, Nico, si te parece que escriba eso y haga las cuentas o creo que es mucho. Mira, si hay otro inciso más que capaz ya, si querés hacer eso, ya no haríamos el ¿no? Por el horario. Dale, entonces, ¿qué más? Dale, por ahí prefiero hacer la matriz. Bueno, entonces, esta parte la dejamos así. La retomamos la próxima clase. ¿Sí? O con un ejemplo parecido, se va a ver el viernes. Bien, esa es una matriz asociada a la transformación lineal. Pero yo también puedo cambiar las bases y asociar la matriz de la base canónica en la base canónica. ¿Sí? Entonces, ¿para eso qué tengo que hacer? Bueno, la base canónica dijimos el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1. Busco cuánto valen las imágenes de esos vectores.
¿sí? Acá está, t del 1, 0, 0 es el menos 1, menos 2, menos 1, t del 0, 1, 0 es el 4, 5, 2 y t del 0, 0, 1 es el 2, 4, 2. ¿Cómo obtuve esto? Bueno, porque yo me fui a la expresión que tenía de la transformación lineal, ¿sí? Y evalué x y z en estos vectores. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces ahora, cuando yo estos vectores de acá también les voy a exponer al codominio la base canónica, y entonces t del 1, 0, 0 lo voy a poner igual que antes, acá, al principio. ¿Sí? Este va acá, este va acá y este va acá. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, primero, antes, quiero hacer una observación que, fíjense, obtengo otra matriz asociada a la transformación lineal, cambié una base, cambié la base del dominio, fíjense que son distintas, o sea que yo voy a obtener, dependiendo de las bases que use, matrices asociadas a la transformación lineal que son distintas, ¿sí? Pero bueno, en particular, ¿para qué me sirve esta matriz? Si queremos calcular ahora t de x y z, lo podemos hacer como t, esta matriz, por el vector x y z. ¿Sí? Si ustedes hacen este producto de esta matriz por este vector, lo que van a obtener es la expresión que obtuvimos arriba. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno no quiere la expresión, pero quiere ver cuánto vale en algún vector particular. Y es bastante más fácil, bastante más sencillo para algunas cuentas usar la matriz asociada. En este caso, el x y z se pone así porque x y z está dado en la base canónica. Y es x por el 1, 0, 0, más y por el 0, 1, 0, más z por el 0, 0, 1. ¿Sí? Este vector así dado, yo lo puedo escribir, x y z van a ser las coordenadas en la base canónica. ¿Sí? Pero bueno, en la próxima clase, el viernes, se va a hablar un poquitito más de Sí, coordenadas sí, y de por ahí también pensar que cuando la base del codominio no es la canónica, lo que tenemos que escribir como columnas también son las coordenadas de los vectores en esa base, y ahí también cambia, así que seguramente el viernes se amplíe este tema un poquito más para los últimos ejercicios. Sí, hay como mucha base acá que empieza a jugar y que hay que tener mucho cuidado. Lo que les pedimos es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, porque es un tema que a veces nos podemos confundir, sobre todo en esta parte, con tantas bases. Si ustedes manejan bien el tema de poder determinar ciertas cuestiones de la transformación lineal, poder escribir vectores en una base, en otra base, va a ser mucho más entendible. Entonces, traten de avanzar con la guía, de leer toda la parte teórica, así el viernes nos queda mucho más claro con estos ejemplos. Sí, pero por lo menos saben hacer una transformación lineal, cínico. Sí, que capaz quería comentarles acá 2 minutos el archivo ese que está publicado en el campus, que Dale. lo tengo abierto, si querés lo comparto. Dale, ¿podés? Sí, espera que deja de compartir y yo me agarro el rol. Sí, ahí voy. Ahí está. Ah, bueno. ¿Ahí estamos? Sí. Acá. Es un archivo que está
publicado, ¿sí? Ya en el mosaico de transformaciones lineales, ¿sí? Y más o menos ayudarles a ustedes a leerlo, ya que están conectados, ¿sí? Para que entiendan. Refiere un poco a la parte inicial que hizo Natalia, en el que uno define una transformación lineal, en caso de ser posible, a partir de la imagen de un conjunto de vectores, ¿sí? Ella había puesto esos 3 vectores que forman una base de R3 y a partir de verlos transformados. Entonces, en ese caso, con ella llegamos a ver que se podía definir y era una sola, ¿sí? Pero lo que puede pasar es que no se pueda definir o que haya más de una, ¿bien? Entonces, uno tiene que preguntarse siempre si ese conjunto de vectores que aparece en el dominio y viendo los transformados, si T preserva combinaciones lineales. Eso significa que agarro, bueno, me fijo, los vectores del dominio son linealmente independientes. Si eso pasa es porque, digamos, no está contradiciéndose la definición de transformación lineal. O sea, si son linealmente independientes del dominio, la imagen no tiene por qué respetar nada, en principio. Ahora, si hay combinación lineal en el dominio, para que T sea transformación lineal, la misma combinación se tiene que respetar en el codominio, con los mismos escalares, ¿sí? Entonces, si esa combinación no se respeta, si por ejemplo, les doy un ejemplo, si va de R2 en R2 y el 1, 0 se transforma en el 1, 0, pero el 2, 0 se transforma en el 1, 0 también, ahí no va a ser posible porque si el 1, 0 fue al 1, 0, el 2, 0 tiene que ir a 2 por el 1, 0 también, ¿sí? Entonces, en el caso de que no se respeten las combinaciones lineales, no es posible definirla y ahí frenamos. Ahora, si ese análisis de combinación lineal nos da que se respetan las combinaciones lineales o no las hay, como era el ejemplo que dio Natalia, significa que sí va a ser posible definir la T, ¿sí? Y entonces, ahí ya analizamos la parte de existencia. ¿Existe o no existe? Si se respetan las combinaciones o el conjunto de partida es linealmente independiente, va a existir, ¿sí? Y cuándo va a ser única o no, va a depender de si esos vectores que tengo en el dominio forman una base o contienen una base o no la forman, ¿sí? En el caso del ejemplo que dio Natalia, es una base, por eso digamos, la expresión que obtuvimos es única. Pero si hubiésemos quitado uno de esos renglones, por ejemplo, en la información que nos daba en la consigna, no nos alcanza para definir una transformación lineal porque 2 vectores de R3 no forman una base. Pero si la consigna hubiese sido, bueno, analizar si es posible definir, o digamos, en el caso de que no sea posible extender los vectores a una base, entonces cuando uno amplía el conjunto del dominio a una base del espacio total, eso de ampliar, digamos, no es de una única forma y por eso, según cómo amplíe con vectores el conjunto de la I del dominio, voy a tener una transformación determinada y también va a estar determinada por a quién definan como la imagen de esos que agregan, porque no solo es, digamos, ampliar los vectores a una base del dominio, sino también definir sus imágenes. Entonces, digamos que hay dos variables por las cuales estas opciones son infinitas, ¿sí? Bueno, acá les dejamos como para que se orienten dónde aparece cada caso, dónde no es posible definir la T, que es el inciso 2A de la guía, dónde es posible pero no es única, el inciso 2B, y dónde la transformación lineal es única, y acá le pusimos un ejemplo que no es exactamente como el que hizo Natalia, pero es de la misma especie, ¿sí? ¿Vamos? Bueno,
Eso era todo lo que les tenía para decir. Ese archivo ya está visible como para que se orienten, sobre todo en los primeros ejercicios de la guía, que es donde hay que trabajar con el concepto más que con la matriz o el núcleo o la imagen, que eso viene un poquito antes. Sí, sí. Bueno, deberíamos poder tratar de llegar, por lo menos en esta semana o antes de la próxima clase, hasta el ejercicio 10, ¿sí? Sin meternos con matrices asociadas, pero bueno, deberíamos, o traten de llegar hasta ahí. No falta tanto para el segundo parcial. Entonces, bueno, es como el último esfuerzo, si lo quieren ver así. Tratemos de llegar hasta ahí para el viernes, así podemos terminar de saber el concepto de matriz asociada. Tenemos todo el fin de semana para ir estudiar y terminar la guía, y ya la semana que viene para las consultas y cerrar todo antes del parcial. ¿Sí? Esperamos que pregunten mucho, como fue con la guía anterior. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Se quedó por ahí? No, por mi parte no. Muchas gracias. Que tengan